10 casos reales que la ciencia aún no puede explicar. En laboratorios modernos, científicos afirman entender cómo funciona el universo observable, pero existen casos reales, ocurridos en ciudades, montañas, hospitales y hogares comunes, que simplemente no encajan en ninguna explicación conocida. No son leyendas antiguas ni mitos exagerados. Son hechos documentados con nombres, fechas y testigos, y cuanto más se investigan, más inquietantes se vuelven. Top 10. El zumbido de Taos. Lugar: Taos, Nuevo México, Estados Unidos. Taos es una pequeña ciudad rodeada de desierto y montañas, un lugar silencioso, o al menos debería serlo. A principios de los años 90, algunos residentes comenzaron a escuchar un zumbido grave y constante, similar al sonido lejano de un motor. No venía del cielo, no venía de fábricas, no desaparecía al taparse los oídos. Lo más inquietante era que solo un pequeño porcentaje de la población podía escucharlo. Hasta la fecha, no hay conclusión oficial de los estudios. La Universidad de Nuevo México realizó estudios acústicos, el ejército analizó frecuencias, se descartaron causas industriales, geológicas y psicológicas. Lo más intrigante es que Taos no es el único lugar del mundo donde este sonido existe. Top 9. La mujer que no siente dolor. Jo Cameron, Escocia. Jo Cameron ha vivido una vida aparentemente normal, pero desde pequeña algo la diferenciaba del resto. No sentía dolor. Podía quemarse, golpearse o fracturarse, y apenas reaccionar. Durante una cirugía de mano, los médicos quedaron desconcertados. No necesitó analgésicos. Investigadores del University College London descubrieron que Jo posee una mutación genética extremadamente rara en el gen FAAH-out, que afecta la percepción del dolor y del miedo. Lo inexplicable es que esta mutación no genera los efectos secundarios severos que normalmente se esperarían. Y su cerebro también procesa el miedo de una forma que la ciencia no logra replicar. Top 8. La esfera de Betts, Jacksonville, Florida, 1974. Una tarde común, la familia Betts encontró una esfera metálica perfectamente pulida en el bosque cercano a su casa. Pesaba casi 10 kilos y no tenía marcas visibles. Cuando la llevaron al interior, ocurrió lo impensable. La esfera comenzó a rodar sola, cambiar de dirección y responder a sonidos. Si alguien tocaba una guitarra, la esfera vibraba. Si la empujaban, regresaba por sí misma. La Marina de los Estados Unidos la examinó. Científicos la analizaron. Nunca se logró explicar su comportamiento. Y este no fue el único objeto con comportamientos similares. En la última década han aparecido objetos similares alrededor del planeta. Top 7. El hombre que vivió sin cerebro. Marsella, Francia, 2007. Un hombre de 44 años cuyo nombre se guardó en reserva acudió al hospital por un dolor leve en la pierna. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que le realizaron un escáner cerebral, los médicos quedaron en silencio. El 90% de su cerebro estaba ausente, reemplazado por líquido cefalorraquídeo. A pesar de su condición, el hombre era un funcionario público, estaba casado y tenía 2 hijos. Aunque su coeficiente intelectual, 75, estaba por debajo de la media, no se consideraba con discapacidad intelectual y llevaba una vida completamente autónoma. Este caso es un ejemplo extremo de plasticidad cerebral. Los médicos creen que debido a que la acumulación de líquido ocurrió de manera muy lenta a lo largo de décadas, desde que era un bebé, las partes restantes del cerebro pudieron reorganizarse y asumir las funciones de las áreas que se perdieron. La neurociencia no puede explicar cómo funcionaba su conciencia. Este caso obligó a replantear todo lo que creemos saber sobre el cerebro humano. Top 6. Combustión humana espontánea. El fenómeno real que la ciencia aún no logra explicar por completo. La combustión humana espontánea es un fenómeno extremadamente raro en el que una persona aparece parcial o casi completamente calcinada, mientras que el entorno inmediato, muebles, cortinas, paredes, permanece casi intacto. No hay señales claras de incendio general, no hay acelerantes identificables y en muchos casos no existe una fuente de ignición evidente. Este fenómeno ha sido documentado durante más de 300 años con registros médicos, policiales y forenses. El caso más famoso, Mary Reeser St. Petersburg, Florida, Estados Unidos, 2 de julio de 1951. Mary Reeser,
Una mujer de 67 años fue encontrada muerta en su apartamento. Su cuerpo estaba reducido prácticamente a cenizas, excepto por parte de su pierna y su cráneo parcialmente intacto. Lo verdaderamente perturbador es que las cortinas no se incendiaron. El apartamento no mostró señales de fuego extendido. El calor necesario para calcinar un cuerpo humano supera los 1200 grados centígrados, una temperatura comparable a un crematorio industrial. Pregunta clave: ¿cómo pudo alcanzarse esa temperatura sin quemar el entorno? Top 5. El incidente del Paso Dyatlov. La expedición que terminó en una muerte imposible de explicar. Oblast de Sverdlovsk, Unión Soviética, febrero de 1959. La zona donde ocurrió el incidente es una de las regiones más hostiles y remotas de Rusia. Temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados, vientos extremos y montañas consideradas sagradas por el pueblo indígena Mansi, quienes llamaban a la montaña cercana Kolatsyakl, la montaña de los muertos. El grupo estaba formado por 9 excursionistas experimentados, estudiantes e ingenieros del Instituto Politécnico de los Urales. No eran principiantes, tenían entrenamiento militar, experiencia en supervivencia y planificación avanzada. La noche del 1 al 2 de febrero de 1959, el grupo montó su tienda en una pendiente expuesta, algo extraño para excursionistas expertos, ya que podían haber descendido a una zona más protegida. Algo ocurrió durante la madrugada, algo tan urgente, que los obligó a cortar la tienda desde dentro y salir corriendo hacia la tormenta. Lo hicieron sin botas, sin ropa adecuada, algunos solo con ropa interior. A menos 30 grados centígrados, eso equivale a una sentencia de muerte en minutos. Cuando los equipos de rescate llegaron semanas después, encontraron escenas perturbadoras. Los primeros 5 cuerpos murieron por hipotermia, descalzos, sin signos de pelea. Los otros 4 cuerpos, cráneos fracturados, costillas rotas, daños internos severos, sin heridas externas visibles. Uno de los cuerpos no tenía lengua, otro presentaba ojos faltantes. El detalle más inquietante: algunas prendas tenían niveles anormales de radiación. Además, testigos afirmaron haber visto luces anaranjadas en el cielo la noche del incidente. El gobierno soviético cerró la zona durante años. Top 4. El hombre alcanzado por rayos 7 veces, cuando la probabilidad deja de tener sentido. Parque Nacional Shenandoah, Virginia, Estados Unidos. 1942 a 1977. Las montañas Apalaches son conocidas por sus tormentas eléctricas repentinas. Allí trabajaba Roy Cleveland Sullivan, guardabosques durante más de 30 años. Un hombre tranquilo, experimentado, acostumbrado a la naturaleza extrema. Nadie imaginó que su nombre terminaría inscrito en el libro Guinness de los récords, por una razón aterradora. ¿Quién era Roy Sullivan? Roy Sullivan nació en 1912. Era fuerte, meticuloso y conocía cada sendero del parque. No buscaba el peligro. De hecho, su trabajo consistía en brindar seguridad, pero el peligro parecía encontrarlo a él. Los 7 impactos, hechos reales. Primer rayo, 1942. Mientras trabajaba en una torre de vigilancia, un rayo impactó el edificio. Roy salió despedido. Sobrevivió, con una cicatriz permanente. Segundo rayo, 1969. Conduciendo su camioneta por una carretera del parque. El rayo atravesó el vehículo, lo dejó inconsciente y quemó sus cejas. Tercer rayo, 1970. Mientras caminaba por el bosque. Resultado, quemaduras graves en el hombro. Cuarto rayo, 1972. Este impacto fue tan preciso que incendió su cabello. Quinto rayo, 1973. Mientras patrullaba el parque, Roy sobrevivió, pero comenzó a desarrollar miedo extremo a las tormentas. Sexto rayo, 1976. Le lesionó el tobillo y lo dejó temporalmente incapacitado. Séptimo rayo, 1977. El más inquietante. Roy estaba pescando tranquilamente cuando el rayo lo alcanzó una vez más. 7 impactos, 7 supervivencias. ¿Qué dice la ciencia? La probabilidad de ser alcanzado por un rayo una vez es extremadamente baja. Ser alcanzado 7 veces es tan improbable que roza lo estadísticamente imposible. Meteorólogos y físicos no pudieron encontrar una explicación clara. Roy no vivía en la zona más peligrosa. No estaba siempre en puntos elevados. No portaba objetos metálicos de forma constante. Hay teorías propuestas, pero ninguna concluyente. Exposición prolongada. Su trabajo al aire libre aumentaba el riesgo, pero no explica 7 impactos directos. Atracción eléctrica. No existe mera evidencia científica de que una persona pueda atraer rayos repetidamente.
Simple azar extremo, la explicación oficial, pero incluso los estadísticos la consideran anómala. Top 3. El niño que recordaba otra vida. Cuando los recuerdos aparecen antes de aprender a hablar. Luisiana, Estados Unidos. Años 2000. En una casa común de Luisiana, un niño de apenas 2 años comenzó a tener pesadillas violentas. No eran sueños normales. Se despertaba gritando frases extrañas como «El avión se estrelló», «No pude salir». Sus padres pensaron que era imaginación infantil, hasta que los detalles se volvieron demasiado específicos. James Leininger, nacido en 1998. Antes de saber leer correctamente, James hablaba de aviones de guerra, batallas aéreas, portaaviones, detalles técnicos imposibles para su edad. James afirmaba haber sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Decía que su avión fue alcanzado, se estrelló en el océano, murió atrapado. Mencionó el nombre de un portaaviones, USS Natoma Bay, un compañero llamado Jack Larsen, el tipo exacto de avión F-4U Corsair. Sus padres comenzaron a investigar, y lo que encontraron los dejó en silencio. Al revisar archivos militares descubrieron que el USS Natoma Bay existió. Un piloto llamado James Houston Jr. murió en combate. Su avión fue derribado en 1945. El lugar del accidente coincidía con los relatos del niño. Cuando mostraron a James una foto grupal de pilotos, él señaló sin dudar: «Ese soy yo». El caso fue estudiado por el Dr. Jim B. Tucker, psiquiatra infantil de la Universidad de Virginia, dentro del programa de estudios sobre experiencias de memoria en niños. El equipo documentó más de 50 afirmaciones verificables, datos históricos correctos, información que James no pudo haber aprendido por medios normales. El caso fue publicado en estudios académicos y libros especializados. El detalle más inquietante. Con el paso de los años, los recuerdos de James desaparecieron gradualmente. Las pesadillas cesaron. Su vida continuó con normalidad. Esto coincide con un patrón observado en cientos de casos similares documentados en niños pequeños alrededor del mundo. Sí, un niño puede recordar una vida que nunca vivió. Top 2. Pam Reynolds. El caso que desafía todo lo que sabemos sobre la conciencia humana. Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Año 1991. Pam Reynolds Lowery tenía 35 años cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral gigante, ubicado en una zona imposible de operar con técnicas convencionales. Los médicos le dieron una sola opción: un procedimiento experimental extremadamente peligroso llamado cirugía de hipotermia profunda con paro circulatorio. Era una operación tan extrema que solo se realizaba en contadas ocasiones en todo el mundo. El procedimiento fue realizado por el neurocirujano Dr. Robert F. Spetzler en el Barrow Neurological Institute, una de las instituciones más prestigiosas de neurología. Durante la cirugía, su cuerpo fue enfriado a 15 grados centígrados. Su corazón fue detenido. Su respiración fue detenida. Su sangre fue drenada del cerebro. Su actividad cerebral era completamente plana, EEG sin señales. Médicamente, Pam estaba clínicamente muerta. Para monitorear su cerebro, los médicos colocaron tapones auditivos que emitían sonidos constantes. Para detectar respuesta cerebral, cubrieron completamente sus ojos. No podía ver ni escuchar nada del entorno quirúrgico. Y aún así, algo ocurrió. Tras la cirugía, Pam describió con detalle perturbador el aspecto del quirófano desde arriba. El instrumento quirúrgico usado para abrir su cráneo parecía un cepillo eléctrico. Conversaciones exactas entre médicos, comentarios específicos hechos durante el procedimiento. Más tarde se confirmó que las conversaciones ocurrieron cuando su cerebro no registraba actividad. El instrumento descrito coincidía exactamente con el usado. Los médicos confirmaron que los tiempos descritos por Pam coincidían con el momento del paro cerebral. No había forma física de que recibiera esa información por medios sensoriales. Según la neurociencia actual, la conciencia depende completamente del cerebro activo. El caso de Pam Reynolds presenta un problema grave. La conciencia aparente ocurrió sin actividad cerebral medible. No se pudo demostrar percepción sensorial normal. No encaja en explicaciones de alucinación común. Ninguna explicación ha logrado cubrir todos los elementos del caso. El caso fue documentado por el Dr. Michael Sabom, cardiólogo e investigador, publicado en libros médicos y académicos, discutido en congresos de neurología y conciencia. No es un testimonio aislado ni sensacionalista. Sí, Pam Reynolds percibió la realidad sin tener el cerebro activo, sin sentidos funcionando. Entonces la gran pregunta es inevitable. ¿La conciencia depende totalmente del cerebro o el cerebro solo la filtra? Si el cerebro estaba apagado, ¿quién fue el que escuchó, vio y recordó? Pam Reynolds sobrevivió.
Vivió muchos años más y nunca cambió su versión. La ciencia no la desmintió, pero tampoco pudo explicarla. Y por eso, este caso sigue siendo uno de los mayores desafíos para la neurociencia moderna. Top 1. Oumuamua, el objeto que vino de otra estrella y se fue sin explicaciones. Observatorio Haleakala, Hawái, 19 de octubre de 2017. El astrónomo Robert Werik, usando el telescopio Pan-STARRS 1 de la NASA, detectó algo imposible, un objeto que no pertenecía a nuestro sistema solar. Su nombre, Uno Ipuen/Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero que llega primero desde lejos. Los astrónomos notaron inmediatamente anomalías graves. Su trayectoria era hiperbólica, no orbital. Venía de fuera del sistema solar. Viajaba a más de 87 kilómetros por segundo. Era el primer objeto interestelar jamás detectado pasando por nuestro vecindario cósmico. Al analizar su brillo, descubrieron algo aún más extraño. Tenía una forma extremadamente alargada. Era hasta 10 veces más largo que ancho. Nunca se ha observado algo similar en asteroides o cometas conocidos. Algunos científicos lo describieron como un cigarro, una aguja, un objeto plano girando sobre sí mismo. Nada encajaba. Se movía, pero sin propulsión. Cuando Oumuamua se alejaba del Sol ocurrió lo inexplicable. Aceleró. No mostró cola de gas, no liberó polvo, no reaccionó como un cometa. La aceleración no podía explicarse solo por la gravedad. Los científicos esperaban ver señales químicas. No encontraron nada. En 2018, el astrónomo de Harvard, Dr. Avi Loeb, propuso algo explosivo. Oumuamua podría ser tecnología artificial, como una vela solar. No afirmó que fuera una nave alienígena, pero sí que no podíamos descartarlo. Su argumento se basaba en la aceleración sin combustible, la forma, el comportamiento no natural. Algunos científicos apoyaron investigar más, otros rechazaron la idea por considerarla prematura, pero nadie logró cerrar el caso definitivamente. Oumuamua salió del sistema solar en 2018, antes de que pudiéramos enviar una sonda. Se fue con todas sus respuestas. Si te gustó este video, regálanos un like y suscríbete para más contenido asombroso. Esto es Asombrosamente.